estoy sintiendo nada. Ni miedo, ni calor, ni fuego. No da para llorar ni reír. En Clásica y Universitaria Cine tenemos el enorme agrado de recibir a uno de los pamperos. Él es Alejo Mogillansky y el jueves 2 de julio se va a estrenar su más reciente película aquí en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, y estoy hablando de Pin de Farty. Estamos con Pablo Sánchez, así que te damos la bienvenida, Alejo. ¿Cómo estás? Bien, ustedes, gracias por todo. Gracias a vos por tamaña película. Gracias, de verdad creo que gracias. Se estrena efectivamente, como bien decís, Pin de Farty en el Cineclub ahí en Córdoba, así que es un honor estar acá hablando con ustedes. Bueno, Alejo, vimos con Camila Pin de Farty, nos gustó mucho, y también vimos otras películas tuyas y habíamos pensado en preguntarte, ¿por qué insiste Beckett como referencia desde Castro hasta esta última, a veces de manera más explícita, a veces menos? Sí, como bien decís, Samuel Beckett está presente. De hecho, Pin de Farty, para los distraídos que todavía no se dieron cuenta, es un anagrama de fin de partida, final de partida, obra de Samuel Beckett. Y la película no es que sea una adaptación, porque no lo es, pero sí se quiere, es quién sabe, una variación o como su título, un anagrama de esa obra de teatro. Lo cierto es que esa obra de teatro, final de partida, como bien decís, hay una relación con Beckett que no es la primera vez, que en Castro en esa película del 2009 está como levemente inspirada en una novela de Beckett, se llama Murphy. Y después en la Edad Media también aparece Beckett un poco ahí medio entra por la ventana, una película que hicimos en pandemia en mi casa. Y ahora creo que quizás esta película sea para sacarse de encima de una vez por todas Samuel Beckett. Lo cierto es que Samuel Beckett, qué sé yo, es alguien a quien yo he leído muchísimo y que casi que me lo sé casi como una Biblia, me lo sé un poco de memoria, y a veces un poco por obsesión, y a veces un poco incluso quizás por vagancia, pero es alguien a quien uno vuelve una y otra vez, qué sé yo. Me imagino que todos tenemos a alguien a quien volvemos una y otra vez, y en mi extraño caso ese autor es Samuel Beckett, qué sé yo, es un escritor que me ayuda mucho todo el tiempo a pensar, a mirar, a escuchar, etcétera, etcétera. Y esta no es la excepción, y espero que sea la última, porque que ya es muy alevoso en este caso. ¿Y por qué Final de la Partida como obra y no otras obras de teatro de Samuel Beckett fueron la que motorizó este tipo de película? Mira, de verdad no, o sea, si bien uno podría pensar que el punto de partida de esta película, para la redundancia, es esa obra Final de Partida, lo cierto es que no lo es. O sea, un poco para sintetizar cómo nace Pin de Farty, es que buena parte de Pin de Farty está filmada en Suiza, en el lago Léman, que es el lago que separa Suiza de Francia. Y yo estaba trabajando concretamente ahí en Lausanne, dando clases durante varios meses y viviendo en una casa frente al lago Léman, que si uno tiene la dicha de conocerlo, es bastante impresionante. Y estaba ahí en otoño con una luz muy particular, y un poco se me vino casi como un pintor, se le viene una imagen encima y tiene que salir a pintarla. A mí un poco, confieso que me pasó eso, y al mismo tiempo lo que me pasó fue que yo llegué ahí a Suiza. Recuerdo perfectamente el día en el que el gobierno actual nacional argentino fue electo, y fue rarísimo, qué sé yo, viste, como esa sensación que uno tenía en ese momento. Ahora uno ya está como más curtido y ya entiende, pero esa sensación de algo rarísimo que estaba pasando, más allá del signo político
que uno tuviera en aquel momento, o viste esa sensación de algo que estaba terminando, que no era exactamente el gobierno anterior, sino como una democracia tal cual uno la conocía, una historia tal cual uno la conocía, la historia del país de uno tal cual uno lo conocía. La sensación era que se estaba terminando y estaba empezando algo ajeno, donde, bueno, un poco uno no sabía lo que iba a pasar. La sensación de que algo se estaba terminando era muy nítida. Y la sensación de extranjería que yo tenía, tanto como un argentino viviendo y laburando en Suiza, como un argentino pensando en su propio país, la Argentina, era más o menos parecida a la extranjería que yo tenía con uno y otro lugar. Todo eso, creo que ese clima de no saber a dónde uno pertenece, de algo llamado patria, que uno ya no sabe si existe o no, etcétera, etcétera. Bueno, era a mí que algo me interpelaba. Y entre el lago Lehmann, donde yo estaba viviendo, y hay que decir que ese lago no es cualquier lago, yo estaba viviendo en un pueblito bebé donde vivió Chaplin y donde está la tumba de Chaplin, y para un cinéfilo como yo, bueno, era un poco, no era poca cosa. Y a 2 pueblitos más al oeste es el pueblo donde Godard se había matado hace muy poco tiempo, se había quitado la vida. Bueno, ese clima de la cinefilia, viste, como que respiraba en un lago a través de unos muertos que habían habitado ese lago, también entraba en diálogo con todo lo que te vengo diciendo. Y bueno, no sé, viste, la propiedad edad de uno, etcétera, etcétera. La sensación de que algo terminaba era muy, muy galopante. Y Final de partida es precisamente eso. La obra de Beckett es la historia de 2 personajes, Ham y Clove, que se están en situación de despedida durante toda la obra, ¿no? Y después de la obra no se van a ver nunca más. Entonces es como una especie de viven en un estado de despedida constante. Y esa sensación de algo de lo cual uno se está despidiendo, pero no termina de morir, bueno. Bueno, es como el mundo un poco de hoy, digo, como esta idea que vos decís que sentiste cuando estabas ahí, que fue el día que salió electo el nuevo gobierno, digo, como un mundo que no termina de morir, pero tampoco termina de nacer otro del todo. Y de algún modo en la película, si bien está basada, digamos, en estos personajes, ¿no? Que digo, empieza con estos personajes frente al lago, la niña un poco lazarillo y un poco cuidadora del ciego, y luego las otras historias que conforman Pin de Farty, también hay algo de la repetición, la insistencia y de algo que no termina de irse del todo, ¿no? Bueno, sí, exacto, sí. Pero también es raro, ¿viste? Porque también está, ¿viste? Yo desde que tengo uso de la razón, desde que empecé a estudiar cine, o sea, yo me volví muy cinéfilo en la secundaria. Me acuerdo mirando Hal Hartley, lo recuerdo perfectamente. Es el momento donde yo me volví cinéfilo. Qué bueno tener esa conciencia de cuándo te volviste cinéfilo, con qué película. ¿Te acordás dónde la viste? Con Trust en el cine, sí, en el cine Lavalle. Trust, Confía en mí, con Adrienne Shelly, no sé si recuerdan a Adrienne Shelly, esa actriz genial de Hal Hartley, y él es, ¿cómo se llama? Donovan, que es un actor que es argentino, de verdad. Y después inmediatamente a través de eso me acuerdo llegué a Godard, a Una mujer es una mujer, y me acuerdo mucho del momento de ver la primera escena de Una mujer es una mujer, que llega el personaje y dice, quiero un café negro, y llega otro y dice, quiero un café verde, y dije, este tipo es genial, no sé, pero me recuerdo mucho eso. Pero inmediatamente ahí que yo entré en relación con la historia del cine, a leer, a mirar, a entender, a escuchar a este y al otro. Y la sensación que uno siempre, desde que yo tengo uso de la razón, es que el cine se está muriendo todo el tiempo, ¿viste? Desde que yo me hice cinéfilo, que ya se está muriendo y nunca se muere. Entonces, esa sensación de estar en relación con un oficio que se está muriendo todo el tiempo, pero nunca se muere, bueno, es muy Beckett eso, ¿viste? Es precisamente esa sensación
que trata de generar todo el tiempo esa obra, ¿no? De la idea de Borges, morir es haber nacido. Bueno, esa cosa estaba muy presente y sigue estando muy presente. Uno sigue estando en un mundo que no termina de entender y que quizás uno ya se acostumbró a no entender. Y después, y finalmente, qué sé yo, la edad de uno, qué sé yo también, porque todo eso se mezcla también con el final de partida. Como bien decís, son varias historias que se repiten, ¿no? Y hay una historia que quizás sea la más parecida a la de la obra, a esos dos personajes que son un ciego y su lazarillo. En este caso, en vez de su lazarillo, es una niña. Pero después hay otra historia que son dos actores que se reúnen en Plaza Congreso todas las noches, una vez por semana. Los martes, si mal no recuerdo. Los martes, exactamente. Y ensayan final de partida y se van enamorando entre ellos. Y hay otra historia que es un hijo y su madre, y una madre muy vieja, pianista, que es Margarita Fernández, y el hijo lo hago yo mismo, y que es una historia de despedida entre un hijo y una madre. Y finalmente el adiós a la infancia de una hija, como es el caso de Cleo, que hace el personaje de la niña que acompaña al ciego. Y lo cierto es que cuando filmamos esa película, Cleo actúa en varias de nuestras películas, y bueno, en ese momento tenía 13 años, y la idea de que uno estaba filmando exactamente el último momento de una niña, era letal, era una daga en el corazón, ¿viste? Entonces, esa idea de adioses, de cosas que se van... Es una película de despedidas, que son muchas historias que tienen en común dos cosas. Una es una relación grande o muy chiquita y muy, muy pequeña con esa obra final de partida, pero la segunda y más importante es que son personajes que después de la película no se van a ver nunca más. ¿Sabés que viendo la película, Alejo, no podía dejar de pensar en que también sentía que era una película sobre el cuidado, ¿no? Digo, hay como un clima, en un clima también de tanta hostilidad, de tanto abandono, pensando también en términos políticos, ¿por qué no? Pero era todo el tiempo pensar que era una película sobre el cuidado, sobre personajes que se cuidaban el uno al otro, aún te diría casi a su pesar o aún sabiendo que todo iba a terminar. Uh-huh. Lo es absolutamente. Sí, es como si se quiere sobre la ternura, o si se quiere sobre... También me pasó, recibí como muchos comentarios, es interesante lo que decís, por ejemplo, de padres que tienen hijos en algún tipo de situación especial y que están al cuidado de ellos, o de hijos que están al cuidado de sus padres, como, que están también en una situación especial llamada vejez, llamada inminencia de la muerte, etcétera, etcétera. Y hay algo de esa relación, ¿no? Entre alguien que cuida y otro que es cuidado, y es una relación tensa. Total. Porque tampoco es fácil dejarse cuidar. Porque es muy tensa y es muy tierna al mismo tiempo. Y bueno, sí, hay algo que para algo que yo no había advertido del todo. Un poco lo había advertido, confieso. Gol de Francia, me dicen acá. Hablando de cuidado. Pero digo, yo recuerdo muy cuando estábamos filmando ahí en Suiza, estábamos filmando en un rodaje absolutamente de bajo presupuesto, totalmente de estilo independiente, qué sé yo, y Santiago Governori, que hace de ciego, y yo veía a mi hija interactuando con Santi, y Santi haciendo de ciego. Mi viejo tenía problemas de visión, y no podía dejar de pensar en mi padre, y al mismo tiempo no podía dejar de pensar en este adiós a una hija, el adiós a la infancia, mejor dicho, de una hija. Y naturalmente pensaba en mi viejo,
y como una especie también de despedida con los padres, y mi hijo se terminó, bueno, mi hijo se murió hace 3 meses, hace una semana, exactamente una semana después del estreno de la película en Buenos Aires. Wow. Entonces era bueno, viste, había algo que era totalmente no cerebral, sino como de una intuición emocional verdadera, ¿se entiende? Como una película que se estaba anticipando a los problemas que yo iba a tener este año. Que me pareció, no sé, me hizo confiar mucho en la película, eso, qué sé yo. Y te pregunto, porque acá hay varias cuestiones que aparecen ya en otras películas tuyas, ¿no? El Escarabajo de Oro, hay también un grupo de gente que se reúne para hacer algo artístico. Con Margarita Fernández en La Vendedora de Fósforos también hay una y bueno, en la Edad Media, tanto con Cleo, con Margarita, está esta cosa de personajes que se cuidan, se acompañan con la diferencia generacional, ¿no? ¿Qué pensás de las otras películas? ¿Cómo queda tu otra filmografía anterior a la luz de esta? Es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Digo, es cierto que en las películas que yo dirijo, los protagonistas y los personajes suelen ser artistas, cineastas, actores, bailarinas, ¿no? Como gente un poco retratada desde casi de forma documental, si bien son películas de ficción, absolutamente de ficción y de género comedia, buena parte de ellas. Hay un anhelo y una voluntad del retrato, casi te diría como un pintor retrata a alguien, ¿no? ¿Viste? Cuando ves un cuadro y decís, bueno, no lo medís por si es ficción o si es... bueno, lo medís por su grado de acercamiento, ¿no? Como viste, como a mí me gusta mucho como pensaba Robert Bresson, director de cine, que le hablaba de acercamientos desde el exterior hacia lo interior, ¿no? Como si el dispositivo cine te permitiera ir acercándote desde afuera hacia el interior de una persona, y en una de esas lo retratas. Hay algo de retratar al artista en su fragilidad, en su lugar atípico social y económico, que sí, bueno, que siempre me preocupó y obviamente estaba presente, y acá, bueno, no es la excepción. Quizás sea como la película que culmina una posible serie de películas de artistas, entre comillas, o de personajes artistas, un poco lúmpenes, un poco, qué sé yo, un poco border. ¿Y pensás que Cleo en el futuro haga otros personajes más desligados del rol de hija, más propios? Porque en la Edad Media, en La Vendedora de Fósforos, y acá tiene como ese rol que tienen los niños, los infantes, que son medios... Están a cargo de... ¿Te imaginas escribir un personaje para una Cleo adulta más autónoma, escindida de vos? Esperemos, quién sabe, qué sé yo. Ella es buena actriz. De mis películas o donde sea, espero. En ese sentido sí, claro que lo imagino, y al mismo tiempo, qué sé yo, viste, cuando filmamos ahí en Suiza, yo dentro de esa gigante lista de un poco melancólica que te mencionaba, yo también me preguntaba si ella iba a continuar laburando con nosotros, ¿viste? Si no era la última película que iba a laburar con nosotros, porque ya después iba a hartar de actuar en las películas de su familia. ¿Qué sé ¿Cómo yo? es la experiencia, Alejo, de dirigir a tu hija en este caso? No, es muy natural, qué sé yo, es parte de un grupo también, qué sé yo, no tenemos una división muy clara en esta casa entre la familia y un grupo de creación, honestamente, qué sé yo, ¿no? O sea, con Luciana nos conocimos laburando, y seguimos laburando juntos hace ya como 20 años, y nuestra hija, quieras o no,
empezó a formar parte de eso, qué sé yo, empezó a formar parte de una sinergia que tiene que ver con estar todo el tiempo pensando en películas, en obras de escénicas, en imágenes, y empezamos a divertirnos con eso, y ella también se empezó a divertirse con eso, y cuando hicimos La Edad Media, que fue la película que hicimos en pandemia acá adentro, un poco fue el momento, me parece, donde entendimos que laburar con ella, bueno, sí, que hacerle ingresar en nuestro diálogo era posible, y que eso nos exigía a nosotros un nivel de madurez e ingenuidad mucho mejor que el que podríamos tener, ¿viste? Como que no la incluimos de un lugar solamente paternalista o solamente, no, qué sé yo, ¿viste? Hay que estar preparado para escuchar las ideas de un niño o una niña. Son mejores que las de uno. Entonces, en ese sentido, qué sé yo, y ella tiene siempre como muy buenas ideas. Entonces, lo quiero decir, es bastante natural, no es algo que es atípico, al contrario. Hay un estereotipo que se suele decir como que quien dirige cine es una persona así media ególatra, media controladora, y vos tenés muchas películas en codirección, ¿no? Con Luciana, con Mariano Ginás, también El Escarabajo de Oro es una película en codirección. Digo, ¿cómo es ese trato de si vos sentís que te sentís más cómodo compartiendo la dirección o te gustaría dirigir solo, digamos? ¿Qué te pasa con eso? No pienso en eso, honestamente, no. Ni idea, no. Honestamente yo creo más en los grupos de trabajo que en esa imagen un poco del autor ególatra o controlador o qué sé yo, no. Creo infinitamente más en un grupo de trabajo, incluso la idea del autor solitario, así, del genio bajando ideas, me deprime, me aleja olímpicamente, no me gusta, me parece de una melancolía, y cada vez que me veo un poco solo, yo me salgo corriendo en busca de un grupo, ¿no? Y en ese sentido también el cine es un arte colectivo, y quizás tenga que ver que yo haga cine por esa calidad que tiene el cine, y no esté pintando un cuadro o no esté componiendo música, viste que son cosas mucho más solitarias. Bueno, eso es no disfruto de la soledad yo en el laburo, para nada. Es súper consecuente, digamos, con la idea también del pampero. Digo que el intercambio de roles, el trabajo compartido, las codirecciones, el modo que tienen de gestionar, de producir, y un trabajo tan sostenido en el tiempo también. En relación al grupo de pertenencia, si querés, digamos, y la firma de las producciones del Pampero, ¿qué dirías vos que Pin de Fartí tiene del sello Pampero? Bueno, un montón de cosas. No lo sé, pero bueno, sí, de verdad sí lo sé. Hay un montón. Viste, pertenecer a un grupo también hay algo que tiene su gracia, más allá de todo lo que te decía antes a nivel humano, sino ahora sí te hablo más a nivel el objeto en sí mismo, las películas que uno hace, que es que no tenés grandes problemas en que tu película le robe a una película de tu compañero o compañera. Al contrario, ¿no? Como que es como casi formar parte de una tradición o de una identidad, y en ese sentido sí, qué sé yo, hay la idea de una voz en off que va trabajando variaciones, como es el caso de esta película, de una forma totalmente, quizás más que nunca, pero bueno, no es algo que invente esta película, tampoco es algo que invente el Pampero Cine, pero sí es algo que uno podría pensar al Pampero Cine alrededor de esa idea, ¿no? Como películas que trabajan la idea de variaciones de ficción, ¿no? Como ficciones, como el título borgiano, y la idea de variaciones casi musicales, como un compositor recibe un tema y empieza a variarlo y desarrollarlo.
esa idea también genera una especie de idea de conciencia de un relato, de un narrador que es consciente del relato que está narrando y que es consciente que puede seguir el relato o a veces interrumpirlo, irse para otro lado, regresar, darlo vuelta, mirarlo de otro punto de vista. Bueno, todo eso está en Pin de Fartí, sí, está, qué sé yo. Lo nuevo que tiene quizás en ese sentido, en esa tradición, es una melancolía y un lirismo extremo, esta película. Pero la voz no es tan en off. O sea, comparada con, si pienso Trenquelao, que en Historia Extraordinaria, digo, acá se la ven a Luciana y a Prieto haciendo el relato. Digo, está constantemente puesto en escena las condiciones de producción de la película, digamos, es muy meta-referencial, ¿no? Porque esa voz en off con respecto a otras voces en off, digamos. O que incluso hay en el resto del cine argentino. Para mí es, sí, está eso que decís, porque uno lo piensa desde la voz, como casi desde una voz en off que se vuelve personaje, ¿no? Porque en esta película la película es personaje, la música es personaje, la voz en off es personaje, la fotografía de la película es personaje, con esas dos fotógrafas que están todo el tiempo ahí elaborando y que son las fotógrafas reales de la película. Al mismo tiempo, yo si te soy sincero, para mí es como la idea del coro griego, eso que esa dupla de Luciana Acuña y Maxi Prieto, que Maxi que está como una especie de trovador así, y Lu leyendo, y es un diálogo entre una narradora y un músico. Bueno, es el coro griego de las comedias de Eurípides. No es exactamente eso, en ese sentido, bueno, no es muy lejano a eso, qué sé yo honestamente también lo pienso más así. Yo pensaba por ahí, si está de acuerdo Cami, hacer un bloque más de tu trayectoria y salir de la actualidad que sería Pin de Fartí, y te quería empezar preguntando por tu relación con la música, con el jazz por un lado y después con la música clásica que aparece bastante en las películas, digamos. Que sos un melómano, además de cinéfilo, tocas instrumentos, no tocas. ¿Qué relación tenés con eso? Tengo una relación con la música, sí, toco instrumentos, sí, no de forma profesional, ni mucho menos, y tampoco de forma regular. Sí, toqué toda mi vida la guitarra, el bajo, un poco la batería, eso sí pasa, y sobre todo escucho mucho todo el tiempo, soy una persona que está obsesivamente en busca de escuchar música, de redescubrir discos, de descubrir discos, tanto en el ámbito del rock como de la música culta, llamémosla, o en su momento fue el jazz o el bossa nova, sí, pero tengo esa obsesión, sí. A la par del cine, sí. Y lo cierto es que yo, más allá de ser, aparte de director, si se quiere, tengo el oficio de montajista de cine. Y en lo que refiere a mi oficio como montajista de cine, el acercamiento que yo tengo desde el montaje al cine, bueno, es un poco musical, en el sentido de que pienso quizás más parecido a como piensa un compositor, en el sentido de matérico de la imagen, en el sentido de encontrar leitmotivs, en el sentido de encontrar variaciones y desarrollos, en el sentido de pensar más estructuralmente las cosas, y a veces en un sentido netamente rítmico, en lo que refiere al montaje puro y duro entre un plano y otro y el siguiente, en cómo termina un plano y empieza el otro, en la idea de contrapunto. Y ese tipo de pensamiento sí lo tengo, y es por ejemplo el tipo de pensamiento que a mí me acerca mucho a Luciana Acuña, que es coreógrafa y que piensa con ese nivel de intuición también, me da la sensación, ¿no? Como que de repente tiene enfrente a
una historia con 3 personajes y ya se pone a pensar, bueno, tengo que hacer un solo, tengo que hacer un dúo entre estos dos, tengo que hacer un dúo entre estos dos, después tengo que hacer un trío entre los 3, etcétera, etcétera. No, ya como esa idea que es la idea que puede tener un músico con, bueno, tengo un violín, un cello y una viola, bueno, voy a hacer primero el violín, después el cello junto con la viola, después pongo los 3 juntos. Bueno, ese tipo de pensamiento de repente tiene más que ver con algo, si se quiere, del orden de la musicalidad que del orden de la planificación argumental, ¿se entiende? Y yo creo que pertenezco claramente a ese campo, a ese, de la musicalidad, sí. Porque pasan ahí como 2 cosas, ¿no? Hay una película que es muy coreográfica, que la hace muy graciosa, que es La Edad Media. O sea, yo creo que ustedes 3 se mueven, y el motoquero también. Parece que es todo un gran ballet cómico. Y después está la del loro, que la del loro es una gran pregunta de cómo filmar cuerpos en movimiento, y también a músicos. Pero pienso que viste una larga tradición de cómo filmar gente tocando música que no sea la estética del videoclip, ¿no? Cómo encontrar belleza, imágenes de algo que es la producción del sonido, sería mi pregunta. ¿Cómo encontraste vos un camino para producir imágenes interesantes de algo que tiene que ver más con o el cuerpo con la música o la producción de sonido misma? Bueno, son las preguntas que se hace la película. Creo que la vendedora de fósforo también quisiste decir, me da la sensación, sí. Por lo de filmar, porque en el loro del cine es más filmar bailarines o ballets. Y toca Prieto al final, me parece, en una cancha de básquet. Toca Prieto, exactamente, toca Prieto, sí. Totalmente, sí. Maxi siempre está ahí, es un gran amigo y un gran compañero de películas, pero sí, o sea, quiero decir, son las preguntas que se hace, para mí, mis sensaciones son las preguntas que se hace la cierta comedia física. Pienso en Buster Keaton, pienso en Chaplin, viste, que gente que se preocupa en cómo filmar el cuerpo en su gracia como productor de formas y al mismo tiempo no como algo del orden del efecto, como quizás puede pasar, vos te referías a cómo filmar la música sin que sea un videoclip, ¿no? Y quien me dice, no sé, como yo te escucho decir videoclip y pienso inmediatamente en la palabra efecto, pienso inmediatamente en la cámara respirándole sobre la nuca a un músico, a un bailarín, ¿viste? Esos planos más dérmicos, más así, más cancheros, más como de la publi, más como de una propaganda de perfumes. Y qué sé yo, por ejemplo, cuando hicimos El Oro del Cine, que había que filmar El Oro del Cine es la película, es una película que es una compañía, son unos cineastas contratados por un canal de televisión de Miami que tienen que filmar un documental sobre danza en Argentina, ¿no? Entonces filman el ballet clásico, filman un ballet folclórico y finalmente filman un grupo experimental, que es el grupo Crap. Y ahí, bueno, sí, el sonidista de los cineastas se enamora de una de las bailarinas y hay un poco el chiste de la película, es que el sonidista es el sonidista real de la película. Todo el sonido está pasando por el micrófono de ese personaje. Entonces es un sonidista real que está actuando al mismo tiempo. Lo cual generaba como mucha aura y mucho encanto a nosotros cuando estábamos filmando, porque estábamos viendo algo totalmente que era del orden de la comedia y de algo novedoso, qué sé yo. Pero las preguntas que se hace la película es, bueno, ¿cómo filmar un cuerpo entero? O sea, porque había que filmar, por ejemplo, a un ensayo de bailarines, porque veías a los camarógrafos del equipo de Miami filmando un ensayo de bailarines, y la idea que tuvimos fue que esos bailarines sean seguidos por un micrófono, ¿no? Y que es el personaje del loro, que es el sonidista del grupo. Entonces vos veías unos bailarines
y un tipo con un micrófono siguiendo a los bailarines tratando de seguir el sonido de esos cuerpos. Bueno, ahí aparecía algo donde el movimiento de los cuerpos formaba parte de una narración más grande, ¿se entiende? Y eso nos permitía alejarnos, nos permitía mirar el cuerpo entero sin tener necesidad de estar cortando todo el tiempo, provocando efectos, etcétera, etcétera, ¿no? Como, viste, como hay una frase de Lubitsch que a mí me gusta mucho, Lubitsch, el gran director de comedia americana, que dice, un chiste siempre tiene que formar parte de un chiste más grande para que sea bueno, ¿viste? Como tratando de esquivar el remate, ¿no? Como cuando vos pensás que estás viendo una curva gigante, hay una curva mucho más grande que todavía no estás advirtiendo, las que ya estás montado. Bueno, hay algo de ese pensamiento de movimiento que tiene que ver con eso. Después, Alejo, otra forma me parece como de, no sé, de filmar los cuerpos de manera coreográfica, digamos, en Castro hay algo de eso. Esa persecución en los autos, cambiándose de autos, digo, es desopilante. Y veíamos la película con Pablo hace relativamente poco y nos preguntábamos, che, ¿cómo filmó esto? ¿Cómo Constantini autorizó que vos reventaras un auto contra una pared? De la pregunta, ¿no? Lo filmamos para decirlo lisa y llanamente, poniendo huevo, qué sé yo, lo filmamos. es absurdo, digamos. No, bueno, sí, había una leve voluntad de, por ejemplo, esa escena que vos decís, la escena, esa gran persecución de autos, me acuerdo que lo llamamos los autos locos en el rodaje, y es una persecución de autos que se van sumando autos, ¿viste? Como en esa escena de los hermanos Marx en La noche de la ópera, ¿viste? Que se van sumando gente al vagón de tren y el chiste que siguen cayendo personajes. Bueno, era pensar lo mismo, pero con autos en movimiento, como una persecución donde se van sumando autos, como el bolero de Ravel, ¿viste? Que en cada vuelta se les va sumando un instrumento. Sí. Como jugar a eso, pero con autos, y esos autos eran un Megane, un Renault 19, ¿viste? Unos autos así todos medio hechos mierda, noventosos. Bueno, y había una leve voluntad de ballet, si se quiere. Que es una coreografía eso. Es exactamente una coreografía, y si nos sentamos te la puedo explicar, porque son vueltas y vueltas y vueltas de un mismo sistema, como el bolero de Ravel, es como una misma partitura en la cual uno va sumando, en lugar de sumar instrumentos, vamos sumando gente, autos. Renault 19. No, pero además no solamente se van sumando autos, sino que van cambiando los personajes que están adentro de cada auto. Sí. Bueno, claro, porque la gracia para estar en términos argumentales es que en ese movimiento de un poco coreográfico de autos, y los personajes de verdad se están persiguiendo unos a otros sobre un sistema que ya le es ajeno a esa persecución inicial de ellos. Entonces, bueno, es como van cambiando de carril involuntariamente, digamos. Entonces, bueno. Que al final no se sabe quién está persiguiendo a quién después, ¿no? Bueno, eso es lo que es un buen desarrollo. Exacto. Parece, ¿no? Cuando el desarrollo termina como generando tanta forma que vos seguís reconociendo a los temas o a los personajes en este caso, y ves que están ya volando por la estratosfera, mirando para abajo cómo volver a casa. No, es espectacular. No, y además en esa misma película convive toda esa cuestión de ballet que vos filiás a los hermanos Marx, pero también está toda esa escena de Castro robando como si fuera el pickpocket. Digamos, conviven muchos cines en tu cine, digamos, son poéticas muy diversas, digamos, de algo más del Hollywood de oro, de antes incluso, y después todas estas cuestiones más modernas del cine, digamos. La pregunta sería cómo haces que los procedimientos de tradiciones tan distintas equilibren una película y no se rompa. Bueno, pero son distintas. O sea, sí, es cierto que siempre hay algo. En esta última, curiosamente, no la hay, o creo que no la hay. Pero siempre hay algo de los personajes
ladrones, ¿no? Que los personajes son ladrones o de forma, o son artistas que tienen que robar, como el caso de Por el Dinero, o son cineastas que tienen que inventar una película porque de verdad quieren encontrar un tesoro, inventan una película para encontrar un tesoro, pero hay algo, viste, de cierto tipo de artista que está destinado a comportarse de forma delictiva. Pero porque, qué sé yo, muchos casos el cine te lleva necesariamente a eso, a ser un pequeño delincuente, filmando de una forma totalmente en contra de la que está recomendada, porque, qué sé yo, porque uno no hace exactamente cine industrial, entonces si no haces cine industrial, pero querés hacer algo relativamente grande, bueno, tenés que ser un poco delincuente, qué sé yo, no en el sentido de robar plata, pero sí de robar planos, de filmar en un lugar sin permiso, de inventar una estrategia de producción no contemplada por una regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Como me parece que también inventar algo es traicionar algo, ¿no? Y en ese sentido inventar lenguaje es traicionar algo, y ahí es donde a mí me interesa. Vos decías que conviven el cine clásico y cierta cosa más moderna, ¿no? Que creo que pensabas en Bresson con lo de Pickpocket, o quizás mucha gente siempre piensa en la Nouvelle Vague con muchas de mis películas, o ciertos gestos que más del tipo de cosas que hacía Godard, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el cine clásico, por ejemplo, las comedias de Lubitsch o las películas de no sé, desde Billy Wilder hasta, son películas que tuvieron que inventar lenguaje, y si uno piensa en el cine moderno también tuvo que inventar lenguaje, ¿no? En ese sentido me resulta muy empático una cosa y la otra, no las pienso en universos distintos, no pienso un cineasta moderno en un universo muy distinto a un cineasta clásico. Gente que tuvo que inventar algo, tuvo que inventar lenguaje, tuvo que fundar algo nuevo, y probablemente matando algo viejo. Bueno, ahí anótenme si quieren, qué sé yo. Mencionaste en un par de oportunidades la idea de la intuición, y me parece que también en esta inventiva que te lleva también estas otras condiciones, ¿no? De quizás no pertenecer a un cine que tiene las reglas tan estrictas como puede ser el cine industrial, hay algo de poner en juego, ¿no? Para llegar a un tipo de inventiva que me parece va de la mano con la intuición. Y quería preguntarte, como para ir finalizando, ¿cómo pones a jugar o qué hay cuánto hay de intuición en tus procedimientos, digamos? Un montón, casi todo te diría. Las películas que yo suelo dirigir rara vez parten de un guión, ¿viste? En muchos casos parten de una situación documental, en muchos casos parten de una situación de producción, en muchos casos parten de un registro previo, y cuando tenés esos puntos de partida que no son precisamente un guión, bueno, todo es un poco intuitivo, ¿viste? Uno puede inventar mecanismos, ¿viste? Como si vos te dijeras, bueno, vos tenés una primera imagen, bueno, imagínate cuál es el contraplano de esa imagen. Bueno, andá y filmalo. Ahora volvés. Ahora imagínate cuál es el contraplano de esa segunda imagen. Inventá una tercera imagen. Bueno, andá y filmalo, ¿no? Entonces, ese diálogo, bueno, es como inventar contraplanos, es intuición, qué sé yo, es pura intuición, porque no tenés un guión que esté indicándote a dónde ir, ¿no? Y te pone en una relación directa con la imagen que bueno, que es muy interesante y muy física, ¿viste? En ese sentido. Y ahí es donde, antes te decía como esta cosa un poco musical. Bueno, creo que tiene que ver con eso, que es una intuición finalmente cinematográfica, llamémoslo.
Y yo una última, pensando que estamos desde Córdoba y que hay una escena de El Loro que está filmada en esta provincia. Bueno, preguntarte qué te atrae de Córdoba, qué te atrae de los personajes de San Francisco, cuándo fue la última vez que viniste por acá, qué te despierta este territorio del que hablamos nosotros. Bueno, por empezar, tuve una relación familiar. Luciana es de San Francisco, es nacida en San Francisco y en esas escenas que decís del Loro y el Cisne están filmadas en San Francisco porque son su padre y su padrino, que ambos descansen en paz, y es la casa de Luciana, y bueno, hay una relación totalmente familiar con Córdoba que viene de ahí. Entonces, en ese sentido, en Córdoba capital mismo, qué sé yo, hay un buen pedazo de esa familia. Qué sé yo, qué decirte, no es que te digo Córdoba, la tonada, no. No, pero ponele nuestro cine, también, nuestras cosas. Sobre todo ya me han ganado no solamente en mi corazón, sino parte de mi identidad, te diría. Entonces, qué sé yo, no. Siento que tienen algún posible pie cordobés estas películas, si me apuras. Bien. Bueno, Alejo, la verdad que un placer conversar con vos. Hace mucho teníamos ganas, de ver la peli, de que la peli pueda ser vista en esta ciudad, la verdad. Así que va a ser una alegría enorme recibir una nueva producción del Pampero aquí en Córdoba Capital. Y recordamos entonces que el jueves 2 de julio es el estreno. ¿Vamos a contar con tu presencia? No, en esta vez lamentablemente no. La tengo complicada con esta película. Pues la tengo complicada acá. Pero así que se va a defender sola o la defenderán ustedes. Que seguro, ahí está. Van a ir ahí y a capa y espada van a militar Pindefartí, así como por si se supuesto tratara de un recital de Shakira. Nunca se me hubiera ocurrido militar a Shakira, pero lo podría pensar. No, a mí tampoco, pero me pareció un buen gesto. Bueno, no va a faltar oportunidad entonces de que arribes nuevamente con tu película Córdoba o con otras producciones. Algo haremos para tener nuevamente representación pamperística en nuestra ciudad. Dale. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte a los dos. Chau. Chau. Adiós.